la tarde con 23 minutos, estamos aquí en Portal Sur Radio, esto es FMC Class 106.1 y aquí venimos repasando, todos lo saben, los que nos siguen, nos escuchan, aspectos de la vida política, de la vida social, cultural, deportiva inclusive, también de los distritos de zona sur del conurbano bonaerense. Y a 12 de junio de este año, obviamente estamos todos, estamos haciendo muy foco en lo político, ¿no? Porque en apenas poco más de 10 días ya se van a estar definiendo las listas, ya estamos, se puede decir, en el proceso electoral de cara a lo primero que van a ser las PASO en agosto de este año y el 22 de octubre, si no me equivoco, las elecciones generales. Y nuestra amplitud viene de todo tipo de fuerza política. Charlamos un rato de política, de los proyectos que tienen los diferentes espacios, y hoy vienen referentes de política obrera, en este caso Marcelo Ramal, que es el precandidato a presidente del espacio, y Rubén Jiménez, precandidato a intendente aquí en el municipio de Avellaneda. Bueno, les doy la bienvenida, Marcelo, Rubén. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y estamos contentos de estar acá. Bueno, vamos a... En este caso, Rubén. Sí. Bueno, ¿cómo...? Hoy es en un acto, 17:30, aquí veía recién el flyer en la Plaza Alsina. Sí, efectivamente, digamos, una especie de punto de largada de la campaña acá en Avellaneda, donde, bueno, vamos a hablar, tanto Rubén como yo, y de alguna manera hemos invitado a vecinos, trabajadores, ¿no es cierto?, de varias actividades importantes acá en la zona, y nos vamos a referir a la situación nacional, donde, bueno, hay cuestiones que hoy golpean muy de cerca la vida de los trabajadores, la situación de los salarios, las condiciones laborales, en un momento donde la precarización, la tercerización avanza a pasos agigantados, y bueno, donde aparte, bueno, tienen lugar hechos que de pronto tienen poca difusión acá, pero que son de una enorme relevancia. Hace, te diría, horas atrás, una movilización de más de 40.000 trabajadores en Jujuy, acompañando a los docentes que están en una huelga general por salarios. Ya como una semana ya. Claro, pero también protestando contra la implantación de una verdadera dictadura civil. El gobernador Morales ha reformado la Constitución, está ahora convocado una constituyente, donde lo que se ha colocado en discusión es prácticamente el armado de un régimen de facto con fachada constitucional. No solamente prolonga la vigencia de los mandatos legislativos de 2 a 4 años, o sea, 4 años sin elecciones, sin renovación de mandatarios, de la Cámara de diputados y concejales, sino que además se autoasigna una mayoría automática. Es decir, el que gana la elección, no importa cuánto sacó, no importa qué mayoría tiene, bueno, se lleva automáticamente la mayoría, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados. Además de graves limitaciones al derecho a movilizarse, a expresarse, que reforzó el viernes pasado, ya no con una constituyente, sino con un decreto, con multas a los sindicatos que se movilizan, bueno, y despidos automáticos a los trabajadores del Estado que decidan ganar la calle por sus reivindicaciones, por los salarios y demás. Hoy, lunes, la respuesta a todo ese armado reaccionario también ha sido una marcha multitudinaria. Yo hablé con nuestros compañeros hoy a la mañana y esto se estaba perfilando en Jujuy. Y bueno, uno no puede dejar de pensar que Morales es un poco el símbolo de lo que tenemos hoy y de lo que puede venir, porque es una persona muy ligada a Sergio Massa y al mismo tiempo en la interna de Juntos por el Cambio se maneja con Larreta.
Es decir, que esta avanzada reaccionaria delata con qué medios, con qué métodos nos quieren hacer pasar un ajuste que los trabajadores argentinos ya no podemos digerir de ningún modo. Sí, y agregar que en Salta también hubo, que estaban movilizados, en este caso docentes autoconvocados, y también hubo un intento de limitar el derecho a huelga. Sí, digamos, de hecho se ha limitado porque también ha salido una legislación muy reaccionaria, pero los docentes de Salta siguen en huelga. Entonces, esto del norte, ¿cómo lo tenemos que interpretar? ¿Una excepción, un hecho aislado o una tendencia que se va a afirmar nacionalmente? Porque con lo que estamos viviendo en materia de caída del salario, carestía, condiciones laborales, ¿no es cierto?, cada vez más agobiantes, bueno, es indudable que se está empezando a gestar, se está comenzando a configurar un movimiento donde los trabajadores autónomamente, es decir, se están autoconvocando para hacer valer sus demandas. Bueno, este es el escenario, te diría, de las elecciones. Entonces no son elecciones simplemente donde uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué propongo? Sí. Sino que tiene que caracterizar este cuadro y aprovechar la tribuna electoral para difundir estos movimientos, presentarle al conjunto de la población qué es lo que estos movimientos revelan, bueno, y de alguna manera postular que esta crisis nacional enorme va a tener una salida con ese protagonismo de los trabajadores. Bien, un segundo, ahora vamos pivoteando un poco entre lo nacional, lo provincial y también lo local, que nos interesa mucho, porque también está Rubén Jiménez, que es precandidato a intendente aquí en Avellaneda por Política Obrera. Bueno, Rubén, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo caracterizarías vos la gestión de Ferraresi y el último periodo aquí en la ciudad de Avellaneda? ¿Qué proyectás o qué tipo de ciudad te gustaría también, o plantean, mejor dicho? Bueno, la ciudad, uno la mira, es como una gran escenografía de una película, como esas películas de cowboys que uno mira adelante y ve una fachada bonita, bien pintada, todo el pueblo, pero detrás la cosa no es solamente una cáscara. ¿Sí? Nosotros acá tenemos a 2 cuadras, tenemos las Torres de Pueyrredón, y detrás, una cuadra más atrás, ya tenemos un escenario de lugares abandonados, las viejas barracas. Las viejas barracas, más atrás está Villa Tranquila. Después vemos que hay otras cosas que no son tan lindas y que no están a la vista, pero que son la realidad. Por ejemplo, nosotros estamos mucho en Villa Inflamable, y aquí hablamos con gente que son trabajadores municipales. ¿Cómo puede ser que un trabajador municipal tenga que estar en un lugar con una precariedad tan grande? Es que porque el salario nacional, los municipales son quizás de los salarios más bajos a nivel nacional. Claro, es que ese es el problema, ese es uno de los problemas, los bajos salarios, la precarización laboral. La gente está por contratos de un año, entonces es el que está pagando todo lo otro con su salario, es el que está manteniendo todo lo demás con su salario. Entonces hay toda una serie de cosas a solucionar. Primero, porque nos decían estos compañeros municipales, mira, si me dieron una casa del otro lado, pues ellos llaman del otro lado de Benedetti y del otro lado, me la regalaran, no lo podría mantener, porque hay un montón de cosas que no se pueden. Es decir, es un trabajador en blanco en un lugar oficial, es decir, en una municipalidad. Se da esa cuestión. Sí, eso quizá en el municipio es muy evidente, pero bueno, se da este contexto nacional donde muchos trabajadores registrados, algo que no sucedía anteriormente, están debajo de la línea de pobreza. Debajo de la línea de pobreza. Sí, que hoy están más de 200.000 pesos. Claro. Para una familia tipo sin alquiler, ¿no? Arriba de 200.000 pesos. Claro. Entonces, bueno, ese es uno de las cosas a solucionar. Porque queremos hacer, habría que hacer un plan de viviendas donde, bueno, hay mucha desocupación, donde planteábamos, donde tendría que trabajar la gente de la zona, estás abriendo fuentes de trabajo,
va la gente de la zona, con un salario acorde, pero ¿podrían pagar después todo eso? Si vos no le das un buen salario, no hay forma de mantener. Es decir, hay cosas que solamente... Sí, y depende de lo nacional, ¿no? También exacto. Los nacionales acompañan, depende, es fundamental. Claro. Y en un ámbito de crisis como este, realmente no tenemos demasiadas esperanzas en que el gobierno nacional acompañe o haga un desarrollo en la zona, sino más bien estamos en una situación de ajuste, de precarización, en todos los ámbitos. No sé, la escuela de enfermería del Fiorito tiene problemas, tiene que estar luchando por un espacio propio. Acá en Ciatenaris, que han obtenido ganancias fabulosas porque fabrican los caños para el gasoducto Kirchner. Sí. Bueno, hace un poquito echaron a 100 trabajadores. ¿Por qué? Porque se acabó el contrato. Y porque Techint hace lo que quiere también. Exacto, bueno, pero ese es el modelo a seguir que tienen ellos. Una precarización, tomar gente por contrato, cuando se termina el contrato, chao, si te viste no me acuerdo. Entonces, no hay futuro de esa forma. El trabajador no tiene futuro. Por eso nosotros queremos aprovechar la campaña para denunciar todo este tipo de cosas y acompañar y dar un espacio a los trabajadores que están luchando por su salario, por sus condiciones de vida. Bien, Marcelo Ramal, precandidato a intendente de Política Obrera. Te pregunto ahora... el candidato a intendente Rubén. Precandidato a presidente, perdón, ahí me corrijo. Precandidato a presidente. Vamos a interna con Marcelo. ¿Cómo, a nivel nacional, cuál en la charla, en el diagnóstico de ustedes, bueno, algo ya adelantabas recién, pero bueno, más ahora en fino, ¿cuáles son los principales aspectos, lo prioritario que ves les toca hacer gobierno el 10 de diciembre, ¿cuál es lo prioritario? ¿Por dónde empezar? Mira, ocurre lo siguiente. Primero, dos palabras sobre, digamos, la caracterización de una realidad. Argentina vive, digamos, dos cuestiones muy graves que conforman su crisis. Una que está en una cesación de pagos no declarada. Es decir, Argentina está nuevamente en default. Sí. La deuda que se renegoció en el 2020 es muy claro que no se va a poder pagar. Tampoco se puede pagar la del FMI. No, está claro. Ahora hay esta semana viaja una misión. Viaja una misión para allá, simplemente para ver cómo se recauchuta un acuerdo y se permite llegar, en definitiva, ¿no es cierto?, hasta noviembre, diciembre. Sí. Por ahí le llaman este plan, ¿no es cierto?, el plan aguantar, el plan llegar. Esto por un lado. Por el otro lado, tenemos una crisis social y de empobrecimiento que la Argentina probablemente nunca vivió. En cuanto a los niveles de pobreza, vos lo señalabas recién, de trabajadores que estando en blanco no llegan a cubrir la canasta básica. Entonces, ¿cuál es la gravedad de lo que viene o de lo que se discute? Que los partidos y bloques políticos que se están postulando para gobernar están discutiendo ahora una vez más de qué manera le pasan al pueblo la factura de toda esta crisis. La agenda de los principales candidatos, de Milei hasta el propio Massa, es una nueva devaluación de la moneda, sí, un ajuste todavía más profundo, que es lo que va a reclamar ahora el FMI para poder darle algún auxilio financiero al gobierno, una nueva reforma previsional que eleve la edad jubilatoria y abra el negocio de la jubilación privada, y una reforma laboral que de alguna manera consagre o estabilice todo el progreso en la precarización laboral de los últimos años, donde ha ocurrido prácticamente una reforma laboral de hecho. Entonces, frente a esa situación, la Argentina en un punto, de bancarrota extremo y un debate sobre qué clases sociales, ¿no es cierto?, pagan la crisis. Nuestro planteo frente a esto, vos me preguntabas qué hacemos
Claro, llega el 10 de diciembre, llegamos al gobierno. A abrir la puerta del despacho de la casa. Nosotros lo primero que haríamos es convocar a una asamblea constituyente. Es decir, una asamblea nacional de carácter fundacional casi, donde se discuta, en primer lugar, todo el régimen político y social de la Argentina. Esta cuestión de la deuda, que es evidente que no se puede pagar, nadie la va a pagar, y simplemente opera como un factor de extorsión sobre las condiciones salariales, laborales, previsionales. El problema de los recursos naturales, también debería de discutir una asamblea constituyente. Hoy hay grandes planes sobre litio, vaca muerta y todo lo demás. El propósito de todo esto es armar una plataforma de negocios para pagar la deuda. Y luego tenemos esto que hablábamos antes, el régimen laboral. Una constituyente debería debatir como cuestión de principios para una reorganización económica y social que el salario cubra la canasta familiar y luego una defensa de las conquistas históricas de los trabajadores expresadas en los convenios laborales. Esto sería nuestro primer planteo, con la particularidad que defendemos una constituyente de carácter resolutivo. ¿Qué sería eso? No sea simplemente la declamación de una serie de principios, sino que, considerando que ha sido votada, es decir, que tiene la soberanía popular, ella misma tome en sus manos las resoluciones que hacen, ¿no es cierto?, a estas transformaciones sociales de fondo. Es más legítima esa constituyente que el gobierno establecido, la justicia establecida y demás. Entonces, ese es nuestro primer planteo, que toma nota del carácter de la crisis que tenemos. Es muy pueril empezar a decir, bueno, si somos gobierno vamos a hacer esto, tenemos esta propuesta, tenemos esta otra. Lo que vamos a plantear es una deliberación nacional respecto de la orientación social y política que debe seguir la Argentina. Esto es lo que corresponde a esta crisis. Otra cuestión es ignorarla. Parte de la campaña electoral tiene que ver con eso, de ignorar la crisis, entrar en otro tipo de debates. Por ejemplo, las PASO es interesante porque reemplazan esta caracterización de fondo por pujas de carácter interno, yo soy mejor que este tipo de cuestiones. Que vienen intensas en esta particularmente en esta elección, ¿no? Esto se extiende incluso a la izquierda. El Frente de Izquierda, que es la referencia, si se quiere, más conocida, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la izquierda, está ahora inmerso en una lucha interna. Seguramente se van a presentar dos listas. Bueno, tiene que ver con qué, con quién encabeza, quién va segundo, quién va acá, quién va allá. Y este escenario nacional, que acá estamos conversando, está muy por afuera del debate de las elecciones. Nosotros lo queremos introducir como una manera también de movilizar políticamente a los trabajadores, porque una elección para un socialista siempre es una oportunidad para llevar allí donde siempre vamos, pero vamos detrás de inquietudes sindicales, una lucha salarial, un problema del despido de un compañero, el tema habitacional que tocaba Rubén recién. Bueno, es la oportunidad para despertar en todos esos compañeros a los cuales vemos habitualmente una inquietud política, es decir, poder unir todas esas cuestiones y presentarlas asociadas a un problema de poder político, es decir, de quién gobierna, de qué clase social gobierna. Nosotros en el Congreso, donde resolvimos nuestras candidaturas y un poco lanzamos la campaña, votamos como consigna principal: los trabajadores debemos gobernar. Dando respuesta a este
escenario que yo te señalaba, donde tenemos una crisis de poder, una crisis en la orientación social del Estado, que debería ser respondida con un gobierno de los que trabajan, ¿no es cierto? Este es un poco, digamos, el cuadro más general, digamos, de a dónde va nuestra presentación electoral. Naturalmente que luego todo eso es un objetivo general y vienen, digamos, los diferentes pasos que queremos lograr. Primero objetivo, superar el piso de las PASO. Entonces eso tendría el enorme mérito. El 1,5%. El 1,5%, superar ese piso y tener el derecho luego de participar en el gran debate político, por ejemplo en el debate presidencial. Luego esa participación y demás abre la posibilidad de conquistas legislativas, que son principalmente para nosotros una tribuna para ampliar el auditorio al cual le queremos decir todas estas cosas. Entonces, estos objetivos, que alguien puede decir, bueno, son menores, pequeños, bueno, tienen una gran importancia a la hora también que la persona que nos está escuchando piense su voto. Marcelo, se habla mucho, bueno, a todos los políticos a nivel nacional en el tema económico. El tema inflacionario, sin duda, es uno de los que más se consulta. Me gustaría saber tu mirada y, bueno, también si tenés alguna definición de cómo solucionar esto. Mira, la inflación que nosotros tenemos es una consecuencia, si se quiere, de la desvalorización de la moneda. La moneda argentina se está desvalorizando todo el tiempo frente a las monedas internacionales, vale cada vez menos, bueno, y esa desvalorización es inevitable que se traslada a los precios, porque si una tonelada de trigo vale, pongámosle $100 y el dólar vale 200 pesos, bueno, ese trigo vale 20.000. Cuando luego el dólar pasa a valer 400 pesos porque el peso se desvaloriza, bueno, la misma tonelada de trigo que valía 20.000 ahora vale 40.000. Entonces tenés esta cuestión de la desvalorización de la moneda. Ahora, ¿por qué se desvaloriza la moneda? No se desvaloriza porque la Argentina tenga una posición desfavorable en su comercio con el mundo. Argentina no tiene déficit comercial. Tiene superávit incluso bajo la circunstancia dramática de la sequía. El déficit que tiene en su relación con el exterior está integralmente vinculado a la cuestión de la deuda y de la fuga de capitales. Claro. Entonces, el primer problema que explica, ¿no es cierto?, la existencia de la inflación es ese proceso continuo de desvalorización de la moneda que tiene lugar como resultado inevitable del peso de la deuda, la salida de todas las divisas que tiene la Argentina con ese propósito, la necesidad, por lo tanto, de desvalorizar la moneda para hacerla compatible con las pocas reservas que tiene el Banco Central, ¿no es cierto? Esto continuamente. Se ha añadido ahora a este proceso de desvalorización de la moneda la deuda pública en pesos que este gobierno la LELIX, la bola de bueno, todo eso LELIX en parte y luego las letras y los bonos, ¿no es cierto?, que emite el Tesoro Nacional, que como también son de dudoso rescate, los rescata el propio gobierno y el propio Banco Central emitiendo pesos para después salir a comprar esos títulos. Finalmente esa emisión desenfrenada se va trasladando luego a los precios y al consumo. Y el último elemento a tener en cuenta con esto, que la inflación se ha convertido además en el mecanismo del ajuste. Sí, claramente. Mira esto qué interesante. En el acuerdo con el FMI, bueno, el FMI es muy severo en relación al problema de, por ejemplo, juntar los dólares, acumular reservas, todo eso, muy severo.
ajuste fiscal, aumentar tarifas, esto también muy severo. Inflación, no. Dice, muchachos, hagan lo que puedan. ¿No es cierto? Con el tema inflacionario. ¿Por qué? No hay metas ahí. No, porque sabe muy bien que es a través de la inflación cómo se va operando el ajuste. Claro. En el siguiente sentido, el ajuste del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado recauda más cuando los precios aumentan. Claro. Es decir, el IVA sobre un precio de 100 pesos, una cosa, el IVA sobre un precio de 200 pesos, bueno, la indexación de los precios indexa la recaudación fiscal. Pero lo único que no se indexa con la marcha de la inflación de los precios son los salarios, las jubilaciones y los gastos sociales. Entonces vos tenés a la recaudación fiscal subiendo por el ascensor y a los gastos del Estado subiendo por la escalera. Eso va formando un colchón de recursos que al FMI le parece bárbaro. Claro, porque yo me recuerdo, bueno, ¿no? Que ya somos un poco más grandes, año 2000, 2001, cuando el plan de ajuste del FMI era bajar el 13% de los salarios de los trabajadores. Bueno, hoy se va licuando con la inflación. Ese era un plan deflacionario. Claro, pero porque no podía salir de la convertibilidad. Exactamente. Entonces, la única manera de llevar adelante el ajuste era con rebajas reales. Es interesante que traes a colación esto, porque el plan inflacionario hasta es más perverso, porque trata de que el trabajador no se dé cuenta. Y en eso reside buena parte de la calma chicha parcial que todavía hay en algunos sectores del movimiento obrero. Sí. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, se cerró la paritaria, tengo ahora un 20%, dentro de 3 meses un 4%, después vino un 5% y después un 3,3% y después una cláusula de revisión si nos quedamos atrás con la inflación. Entonces, bueno, más o menos la vamos tirando. Gran engaño. ¿Por qué? Porque cuando la inflación llega a 7-8%, el desfasaje en el tiempo, aunque sea de un mes, te mata. Sí. Hoy pasa que un aumento de lista de precios te deja un mes de paritaria, te come un mes de paritaria a lo mejor. Claro, en ese momento. Vos ganás, ponele 200.000 pesos. Con el 8% de inflación, en un mes te sacaron 16.000 pesos. Sí. Si el reajuste paritario es a 60 días, te sacaron 33.000, 34.000 pesos. Entonces vos decís, no, pero después lo recupero. Es cierto que hay algunos que después cobran algún bono para compensar esa caída y más la inflación. Los sindicatos también están en una situación donde el 8% también complejiza. El 8% inviabiliza, es decir, vuelve, digamos, esos acuerdos, ¿no es cierto?, los vuelve inviables. Y entonces lo que ocurre es que después alguien analiza, digamos, viene el estadístico y dice, no, entre puntas estamos hechos, pero entre una punta y la otra te rompieron el alma, porque, es decir, vos vas al chino, vas al supermercado y los precios, como el reloj del taxímetro, ¿no es cierto?, aumentan tic, 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 con el piripipí, ¿no es cierto?, cada media hora. Y vos enfrentás eso con el salario parado. Aunque sea 60 días, aunque sea 30 días, nadie te devuelve la pérdida de ese periodo. Aunque después formalmente decís, yo recibí un 15,8, la inflación fue el 15 por 8. Pero ahora, después de la inflación. Sí. Entonces, es una forma muy perversa de ir procesando el ajuste, pero tiene un propósito político, porque digamos, no lo vivimos de igual manera que si fuera un ajuste nominal, es decir, que te dijera, mira, mes te saco el famoso 13%, el 13% de López Furbe, es decir, mes te saco el 13%, huelga general.
En cambio así no, vamos teniendo un ajuste, vamos teniendo otro, ¿no es cierto? Por eso, bueno, todo viene de lo que vos me preguntabas por la inflación. Este papel que juega la inflación en el ajuste. Y para las empresas también, porque una empresa, ponele una empresa alimenticia, aumenta un producto el 10% en un mes. Entonces dice, bueno, los trabajadores chillan, vamos al mes siguiente aumentamos, en el mejor de los casos, es decir, que vos le reconoces eso con un mes de desfasaje. En ese mes en que aplicaste el aumento del 10%, hiciste una diferencia de margen entre tus precios y los salarios que, bueno, te tiene que levantar la utilidad empresaria muchísimo. Por eso los balances de las empresas están rebosantes. Sí. Rubén, volvemos un poco para Avellaneda, para lo local. ¿De dónde sos, Rubén? Ahora estoy en Wilde. ¿En Wilde? Pero tengo una larga historia. Bueno, pero ahora... Villa Luján, Corina... Bueno. Y una historia de trabajo muy importante. No, de residencia. No, pero digo, además una historia de trabajo acá muy fuerte. Sí, también, he trabajado 30 años acá en el polo petroquímico, en la Shell. Ah, mira. Soy un trabajador, jubilado ya jubilado, entonces, he hecho mi gran parte de mi... Pero bueno, actualmente en Wilde. Delegado en Shell, además. Delegado en Shell, sí, estuve en la comisión interna de Shell. Ah, mira. En los años duros con Menem fue bravo. Y bueno, sí, eso es. Pegó fuerte la crisis de los 90, bueno, yo soy nacido en Avellaneda, criado, y pegó muy fuerte en todo el país, ¿no? Pero en Avellaneda se sintió. Bueno, quedó todo este tendal de fábricas cerradas, abandonadas, edificios que murieron prácticamente, media ciudad murió porque vivían de toda la industria, era una ciudad industrial. Hoy no podríamos decir eso. No, es cierto que entre los cambios, la dictadura, los cambios tecnológicos, creo que le pegaron, y los 90 le pegaron muy fuerte a Avellaneda. Que en la charla, bueno, imagino vas a comprar, en la charla, en las recorridas políticas, te pones a hablar con vecinos y ¿qué te dicen del distrito? ¿Qué te comentan cuando le decís yo soy el precandidato a intendente? ¿Cuál es el primer comentario que te viene? No, en general la gente tiene críticas hacia la política en general. Tiene toda una gran crítica hacia todos, hacia todo lo que se los políticos. Bueno, entonces lo que uno explica es una cosa muy difícil, porque nosotros no le decimos a la gente, vengan, síganos que no lo vamos a defraudar, no lo decimos. No, creo que ya lo usaron. Ya está usado. Me parece que lo defraudaron. Sino que los trabajadores nos tenemos que reorganizar, los trabajadores, los jubilados somos las grandes víctimas de todo esto. Y más de 7 millones de jubilados además del país. Claro, entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo vamos viendo? Todos los desocupados, entonces, y siempre terminamos en los mismos temas, ¿no? Que los piquetes, que porque cortan, porque están todos los medios que influyen muchísimo en la opinión pública, eso se maneja. Entonces, la gente se queda sin luz, sin agua. No, mirá el problema que causan acá en el tránsito. No, el problema no es el tránsito, el problema es que la gente se quedó sin agua. Vos tenés que solucionar ese problema. Hace poco, ahora para el feriado del 25 de mayo, casi nos inundamos porque están entubando ahí, y bueno, se derrumbó la obra. ¿En dónde? La zona de Cadorna de Mitre, sí, para el lado del Triángulo, sí, e inclusive Las Flores se inundó. Mirá, Las Flores que la hicieron 2 veces. Sí, primero la hicieron, después la volvieron a hacer, la levantaron toda, qué sé yo. Bueno, eso generó que se inundara todo. Entonces, los comerciantes me decían, ¿no? Mirá, yo no anduve por ahí ese día, pero me decía, acá flotaban las sillas en Mariano Moreno y Las Flores, flotaban las sillas del bar. Me dice, ¿por qué? Bueno, ahora, después rompieron todo de vuelta, ahora tienen que hacer otra vez otra cosa. Y entonces se van desacierto tras desacierto. Suponemos que es así, que eso porque dicen que por ahí abajo pasa
un arroyo subterráneo. Mira, desconozco. Claro, entonces uno va hablando con la gente y va aprendiendo también. Pero lo primero es como una queja por la situación económica. Por la situación económica, siempre la situación económica. Sí. Y bueno, entonces es un poco el tema general. Sí. Después terminamos hablando de todos los temas, de la base de los temas, ¿no? De la inflación, un poco lo que hablaba recién Marcelo, porque la gente se le explica otra cosa, ¿no? Bueno, acá no, el problema es la corrupción de algunos, pero se soluciona con esos 2 o 3 corruptos. Hay que dejar de robar por 2 años, claro, ¿no? Hay que dejar de robar con 10 y no robar. Y no se le explica que esto, como decimos recién, esta deuda, bueno, a ver, no, el problema es que hay que pagar esta deuda, no la van a poder pagar, Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pero tenemos que hacer el esfuerzo. El esfuerzo lo tenemos que hacer, es decir, animémonos y vayan. Tenemos que hacer el esfuerzo, pero nos lo cargan sobre nuestras espaldas. Uh-huh. ¿No? En cuanto, por ejemplo, ahora aumentó el 90%, más del 90% la tasa municipal entre un año y el otro. Entonces, y son cosas que se van viendo. Vos vas, es decir, el esfuerzo lo está poniendo el trabajador, el vecino, y aunque esté desocupado, también lo sufre. Entonces son toda una serie de reclamos. Ya te digo, el primero es el político y después, bueno, empezamos a tocar cada cual su tema particular. Los jubilados, desde ya. Bien. Con quien más hablo. El candidato a gobernador, nuestro candidato Pablo Busch es obrero de la alimentación de la fábrica Unilever, sí. Técnico químico, durante muchos años delegado y miembro de la comisión interna de la fábrica, es decir, un hombre de la zona norte, ¿no? Pero que trabaja muy intensamente todos los problemas vinculados al salario, la condición laboral, la discusión sobre la precarización. Bueno, y ha sido él mismo también un organizador importante de los trabajadores de la alimentación, principalmente en la zona norte. Sí. Marcelo, Cristina hablaba de un escenario nacional de tercios. ¿Crees que la izquierda puede entrar a ese escenario de formar parte de las próximas elecciones? ¿Crees que la izquierda va a lograr instalarse en ese escenario? Bueno, el escenario electoral evidentemente es muy volátil y uno no puede dejar de pensar la posibilidad de un escenario peruano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la elección se pulverice, es decir, sí, que se multipliquen opciones y finalmente ninguno o el que más saque termine siendo el más votado con el 15, 17% de los votos. Por ejemplo, creo que había sido el 18%. El 18%, es decir, hay una tendencia hacia eso. Digo una tendencia y soy prudente porque cuando hay una tendencia a la fragmentación, inmediatamente emerge una tendencia opuesta a decir, ojo, claro, no nos rompamos todos. Luego, el sistema de las PASO lleva no a resolver ese problema no lo va a resolver, solo lo va a disimular y va a crear otro tipo de crisis. Por ejemplo, lo que va a ocurrir después de las PASO es que, digamos, en Juntos por el Cambio, todo un sector perdidoso no vote al ganador. Claro. Bueno, y eso se puede llegar a dar, ¿no es cierto? El sector que Bullrich, claro, con Larreta, que no acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, si es que gana, termina votando al otro, por ejemplo, acompaña a Milei, es decir, el escenario de fragmentación se va a continuar. Ahora, lo de la izquierda depende fundamentalmente no de este tipo de especulaciones, sino de la política de la izquierda. Para analizar el problema con crudeza, la izquierda no entra en estos 3 tercios, no por un problema numérico de fuerzas, sino que no está interviniendo en esta crisis con una perspectiva de poder político.
uno no escucha, de un modo general, particularmente a los referentes de la izquierda que pretenden, digamos, protagonizar un lugar dentro de del espacio, digamos, general de la izquierda, no los escucha refiriéndose a la crisis nacional, claro, a una salida de conjunto. Hoy predominan más las chicanas y esto que te contaba antes, ¿no es cierto?, una pelea de cargos. Entonces, en un país, y te voy a decir más todavía, voy a ser más duro todavía, en un país donde todos los bloques, los 3/3, están discutiendo el problema del poder político, es decir, con qué orientación social se sale de esta crisis, nosotros no vemos a la izquierda en este papel y pretendemos ser una izquierda que sí lleve adelante esa disputa. ¿No es cierto? ¿Crees que el electorado va a buscar respuestas al centro, a la derecha, sea derechizado en ese caso? O que quizá Milei logró en cierto sector esa insatisfacción y esa bronca canalizarla por algo que supuestamente es antisistema, pero que sabemos que es reforzar el sistema. La izquierda tiene que preguntarse qué responsabilidad tiene en eso. ¿No es cierto? Porque tiene que ver con esto que yo señalaba recién. Ahora, el votante de Milei es muy volátil. Le preguntás exactamente qué es lo que le gusta o por qué lo vota o sobre alguna de las propuestas de Milei y probablemente no las comparta. Todo el escenario electoral es volátil y no se corresponde con el verdadero curso de la crisis. Mira, en Salta tuvimos esta situación, tenemos esta situación, ¿no es cierto?, de la huelga docente, acompañamiento masivo de la población, una ley antiprotestas que saca el gobernador, y hace un mes hubo elecciones, menos de un mes. Ganó con el 45% de los votos. Y uno dice, bueno, un gobernador que gana, es reelecto con el 45%, ahora parece hackeado por la población. No te digo nada de Tucumán, donde ayer hubo elecciones y ganó, entre comillas, el gobernador Jaldo, con un 65% de los votos en medio de un caos completo, ley de acoples, patotas, desaparición de boletas, bueno, un proceso, ¿no es cierto?, infernal de fraude. Ese gobierno, el 65% es dibujado, no va a tener ningún tipo de solidez. Entonces, si la izquierda quiere tallar, tiene que meterse en esta crisis, caracterizarla y hacer un planteo de salida frente a ella. Política Obrera va a luchar por eso. Bien, tenemos que cerrar, nos pasamos unos minutitos aprovechando que no había programa. Bueno, hoy 5:30 de la tarde van a estar realizando un acto aquí en la Plaza Alsina. Muchas gracias por visitarnos, Marcelo Ramal, precandidato a presidente por Política Obrera, y nos visitó también aquí Rubén Jiménez, precandidato a intendente en Avellaneda. Un gusto, muchísimas gracias. Bueno,